Muchísimas gracias a la mesa, al señor moderador y sin más, adelante, la mesa es de ustedes. Muchas gracias, doctor. Bien, vamos a iniciar con la mesa 10, formación y actualización de operadores jurídicos en el ejercicio profesional, abogados, litigantes, legisladores. Iniciamos con la presentación de nuestra compañera María de los Ángeles Lara López con el título referente a la libertad del estudiante de Derecho que se encuentra en los centros de reclusión de la Ciudad de México. María de los Ángeles. Buenos días a todas y todos. Agradezco la invitación de los organizadores y expreso el gran gusto de encontrarme en mi casa de estudios, donde muchas y muchos de los que egresamos contribuimos a que permee la educación, que permee el conocimiento en otras instituciones, siendo mi caso en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El día de hoy vengo a presentarles la ponencia titulada La libertad de la y del estudiante de Derecho que se encuentra en los centros de reclusión de la Ciudad de México. La he dividido en 3 apartados y la pregunta que me llevó a hacer este trabajo es: ¿las personas que estudian la licenciatura en Derecho en un reclusorio pueden sentir libertad? Yo creo que esta es una pregunta muy interesante y primero creo que es necesario ponerlos en contexto. Los 3 puntos en que he dividido la ponencia es qué es el PESER, la licenciatura de Derecho en la UACM y la libertad del estudiante en los centros de reclusión. Aquí les voy a presentar algunos testimonios. Si bien es cierto, no los voy a leer todos, sí van a aparecer en la pantalla. Y vienen también algunas fotos tomadas en el reclusorio. Entonces, el primero, ¿qué es el PESER? La Universidad Autónoma de la Ciudad de México cuenta con un programa de educación para centros de readaptación social en el Distrito Federal, el cual le denominamos PESER. El PESER nació el 13 de diciembre del 2004 con la firma de un convenio de colaboración entre la UACM y la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal, ahora Subsecretaría del Sistema Penitenciario. Los propósitos del convenio son otorgar a las personas que se encuentran privadas de su libertad la oportunidad de iniciar, continuar y concluir sus estudios de nivel superior, así como de tener actividades de difusión de la cultura, investigación y extensión universitaria. La iniciativa de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social tuvo como objetivo la de otorgar a la población privada de su libertad de un recurso más para su readaptación y reinserción a la sociedad, iniciativa que se funda en el artículo 18 de nuestra Carta Magna. No obstante, el PESER ingresó a los reclusorios con una visión y misión humanista: dar la oportunidad de educación superior a los sectores de la sociedad que menos tienen, pues tenemos claro que la educación es un derecho humano, universal e inalienable. Por consiguiente, la finalidad de la educación en los centros de reclusión de la Ciudad de México es distinta a los fines de la pena y no debe ser considerada como una estrategia curativa de reinserción o readaptación. El 18 de abril del 2005 inició el PESER en las instalaciones del Centro Femenil de Readaptación Social y en la Penitenciaría de Santa Marta, Catitla, con una matrícula de 12 y 18 estudiantes respectivamente. Esta es nuestra primer generación. El PESER es un ícono a nivel Latinoamérica e incluso del mundo. Si bien es cierto, existen diferentes experiencias de educación superior en reclusorios, todas ellas se encuentran centradas en facilitar la terminación de planes de estudio y la obtención de los títulos profesionales correspondientes. A diferencia de Argentina, que es el caso más cercano de educación superior en contexto de cárcel y que inició en los 80s.
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a través de PESER, imparte las clases de forma presencial, gratuita y avaladas por una institución pública, las cuales se imparten en los centros escolares de cada reclusorio. La licenciatura en Derecho de la UACM. Es la licenciatura que ha tenido mayor demanda en los estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que se encuentran privados de su libertad, es la licenciatura en Derecho. Actualmente, 269 estudiantes cursan la licenciatura y se han titulado 15 en los diferentes reclusorios. Asimismo, 5 estudiantes PESER se titularon en el plantel Centro Histórico, es decir, en libertad. En total tenemos 20 titulados, de los cuales 16 son hombres y 4 mujeres. Las y los estudiantes de PESER estudian Derecho por su contexto jurídico en el que se hallan. El estar inmerso en un problema legal les da la necesidad de conocer, estudiar su causa penal o la de otros y otras, la injusticia, la corrupción de un sistema judicial y sistema penitenciario, e incluso de abogados y abogadas que no se comprometieron a la defensa del caso en particular. Les genera un motivo para estudiar Derecho. No es coincidencia que en Argentina la primera licenciatura que se impartió en la cárcel de Devoto en los 80s sea la licenciatura en Derecho. El plan de estudios de la licenciatura en Derecho se encuentra debidamente registrada y aprobada por la Secretaría de Educación Pública el 19 de febrero del 2009. La característica que lo distingue de otros programas es que tiene los derechos humanos de manera como eje transversal. Incluso antes de la reforma en materia de derechos humanos, publicada el 10 de junio del 2011, y así ha sido reconocido por algunas ONGs como cultura DH en el Foro Internacional de Derechos Humanos celebrado en la Universidad Autónoma de Chiapas este año. La licenciatura se fundamenta en una pedagogía para la liberación, en donde el sentido humanista predomina y por consiguiente no se discrimina, estigmatiza y no se estereotipa. Teniendo estos referentes y apoyados en la teoría del discurso del poder de Foucault, en la que una persona que sufre el castigo de cárcel, del poder, de la sumisión, encuentra en su contexto una posibilidad, oportunidad, el derecho de estudiar una licenciatura fundamentada en la teoría de liberación. Luego entonces, las personas que se encuentran en la cárcel sufren el castigo de su mal comportamiento, un castigo como medida preventiva que el delincuente no recaiga en el hecho punible. Por ello, son limitadas en su libertad, ya que son minimizadas y cercenadas, acomodadas a lo que se les imponga sin el derecho a discutir, sin esperanza y sin fe, domesticadas y acomodadas. Ya no son personas, se rebajan a ser objeto, como señala Paulo Freire. Por ello, la licenciatura en Derecho en los reclusorios de la Ciudad de México viene a ser como un instrumento emancipatorio, liberador de la opresión que visualiza su realidad, que toma conciencia y de la cual nacerá su capacidad de opción. A través de la comprensión crítica, la reacción también lo será. Van a aparecer algunos testimonios que no los voy a leer, pero bueno, ahí está. Afrontar el contexto penitenciario es difícil cuando no hay armonía entre el castigo y los derechos humanos. Por ello, las y los estudiantes de Derecho que se encuentran en un reclusorio padecen en su persona el discurso político, jurídico y la realidad. El vivir en condiciones difíciles les da oportunidad de encontrar nuevas libertades aún estando en prisión. Esa libertad que puede encontrarse como un derecho en una normatividad es nula. No existe en un reclusorio porque hay opresión y sumisión. Los que resienten este contexto lo saben y no pueden hablar. Libertad de expresión. El estudiante se siente libre de poder escribir y exponer sus ideas en los salones de clase. Libertad
a través del conocimiento, que da posibilidad de exigir que se respeten los derechos de las personas que se encuentran en reclusión. Libertad de crítica, opinión, expresión en la que pueden ser críticos al sistema de justicia, al sistema penitenciario, y estas sí quisiera leérselas. La justicia es muy ambigua, porque ¿qué es justo? ¿Es justo que yo esté aquí? En realidad, al darme una sentencia, ¿se me comprobó que fui el actor de la comisión de dicho delito? ¿O soy solo una cifra más que interesaba en este momento? A veces me pregunto, ¿en realidad a las víctimas de dicho delito se les hizo justicia o se les hizo creer eso? ¿Es justo para mí? ¿Es justo para ellos? ¿O para quién fue justo? ¿Para la justicia? Si la justicia solo se tratara de cifras, hasta estas son injustas, porque son cifras engañosas. Como muchos de los casos, el hablar de justicia me provoca escozor y vómito a la vez, porque para mí la justicia debió de haber hecho su trabajo y encontrar la verdad histórica de los hechos, y estoy seguro que no estaría aquí, Leonardo. Es importante destacar que las tesis que se han realizado, muchas de ellas sobre temas de derecho penal y derecho penitenciario, son críticas al sistema de impartición de justicia, de la pena, entre otros, pero desde una perspectiva diferente. Libertad de hacer lo mejor que se puede. En la situación que aquí es, ¿qué es lo que realizan los estudiantes estando en un reclusorio? Libertad de ser cooperativo y humano en un ambiente individualista, salvaje. Cabe mencionar que los estudiantes de la UACM son asesores y asesoras en los reclusorios, es decir, dan clases sobre diversas materias, derechos humanos, derecho penal, etcétera. Enseñas a uno, pero ese uno enseña a otros. Libertad física. Esta libertad tan anhelada puede ser obtenida. Algunos estudiantes lo han conseguido a través del análisis de sus propias causas penales y el amparo correspondiente. La licenciatura en Derecho me ha permitido tener más opciones de poder vislumbrar mi libertad física hacia esa sociedad que margina y estigmatiza prejuiciosamente a la población en reclusión, que en muchos o en gran parte esa estadística es una política criminal que utiliza el gobierno para justificar varias opciones. El estudiante que ven ahí en la foto se tituló en el plantel Centro Histórico y él logró su libertad. La licenciatura en Derecho del programa PESER es una de las oportunidades más grandes y valiosas que nos brinda la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a las personas privadas de la libertad, para abrir las puertas de la prisión, emprender el camino hacia la libertad y para formarnos y desarrollarnos como personas, como seres humanos y estudiantes, con un pensamiento reflexivo y crítico, pues no somos presos quienes estamos privados de la libertad, sino son los que han renunciado voluntariamente a ella. Y para concluir, hago referencia a lo que señala Guillermo Sangüesa, doctor en Trabajo Social y Sociología, académico de la Universidad de Chile. Mucha gente dice que sale caro mantener a los presos. Yo doy vuelta al argumento y digo que este es el costo social que estamos pagando como sociedad, por no haber hecho las cosas mejor antes. Para mí las cárceles representan en parte la deuda social que tenemos con las personas, fundamentalmente los más desventajados. En cualquier país del mundo, las cárceles están llenas de los más desventajados de dicha sociedad. Nada humano me es ajeno. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Enseguida vamos a dar paso a nuestra compañera Elia Sánchez con el tema Perspectiva de Género en la formación de los licenciados en Derecho. Por favor, Elia. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias nuevamente por estar aquí compartiendo con ustedes este trabajo. Tengo una presentación. Sí, acá está, perdón. No la veía. Muy bien. En los últimos años
ha empezado a usarse con muchísima frecuencia el término de género. Género aplicado a diferentes contextos, y uno de ellos es indudablemente el contexto legal. Entonces, nosotros nos hemos visto envueltos en una dinámica en la que con mucha frecuencia hablamos de equidad de género, de perspectiva de género, de redacción legislativa con perspectiva de género, de impartición de justicia con perspectiva de género, de equidad de género, etcétera. Entonces, ha sido un contexto que está presente en nuestra sociedad en los últimos tiempos. Sin embargo, nosotras nos preguntamos qué tanto sabemos en relación con qué es el género y qué tanto entendemos la perspectiva de género. La ponencia está dividida en 6 rubros que trataré de abordar lo más rápidamente posible. Uno es el concepto de asimetría. Otro es el mundo dicotómico, el siguiente son los otros géneros, y después la perspectiva de género, las políticas de género y el derecho y la perspectiva de género. ¿Por qué es importante esta cuestión de la asimetría en primer lugar? Hemos visto que en las relaciones entre los géneros, y específicamente al hablar de lo masculino y de lo femenino, hay una relación asimétrica que pone siempre en un desnivel, en una relación de menor jerarquía, el papel de lo femenino. Voy a empezar a hablar de lo femenino y de lo masculino más que de lo sexo, mujer y hombre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues tenemos una serie de leyes que nos permiten ver precisamente esta asimetría. Por ejemplo, aquí todos los ejemplos están tomados del Código Civil Federal. El artículo 140 dice, solo pueden celebrar esponsales el hombre que ha cumplido 16 años y la mujer que ha cumplido 14. ¿Sí? ¿En qué se basa esta diferencia? Aquí hay un esquema, hay una representación social que se reproduce. O sea, el hombre tiene que ser mayor en la relación, además de que tiene que ser más alto, por supuesto. Y además, o sea, una serie de características que vienen representando un esquema que asumimos como lo normal, lo natural, pero además está legalizado. Entonces, el artículo 149, solo voy a leer la parte negrita, dice, a falta o por imposibilidad de los padres, se necesita el consentimiento de los abuelos paternos si vivieren ambos o del que sobreviva. A falta o por imposibilidad de los abuelos paternos, si los dos existieran o del que sobreviva, se requiere el consentimiento de los abuelos maternos. Entonces, ¿qué tenemos? Pues otra vez otro esquema en el cual hay predominio de la línea paterna, es decir, el esquema en el cual la rama materna es menos valorada, tiene un nivel por debajo del que tiene la parte paterna. El artículo 158 dice, la mujer no puede contraer matrimonio sino hasta pasados 300 días después de la disolución del anterior, a menos que dentro de ese plazo diere a luz a un hijo. ¿Y el hombre a partir de cuándo puede contraer matrimonio? Entonces, hay otra relación de asimetría que tiene que ver con algunas de las características que vamos a mencionar a continuación, y luego son otros ejemplos, ¿no? Todos son tomados del Código Civil Federal. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, no podrá ser albacea, el artículo 1679, el que no tenga la libre disposición de sus bienes. La mujer casada mayor de edad podrá hacerlo sin la autorización de su esposo. Por más que busqué, no encontré ninguno que dijera que el hombre casado mayor de edad podía hacerlo sin la autorización de su esposa, por ningún lado. Entonces, este tipo de cuestiones que nos muestran la asimetría que hay en cuanto a la valoración social, por un lado, pero legal después, porque el sistema lo está estableciendo como un marco legal en el cual se da esta asimetría y uno la empieza a ver de manera natural. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una serie de aspectos en los cuales podemos observar que la valoración que se hace de lo masculino y de lo femenino, no solo socialmente, sino legalmente, es distinta. ¿A qué se debe esto? Pues en gran parte se debe a que vivimos en un mundo que nos han enseñado a ver como dicotómico, o más bien en un mundo que percibimos como dicotómico. Es decir, hay siempre dos elementos y estos dos elementos se oponen entre sí y están perfectamente definidos, ¿no? Por ejemplo, nos movemos entre lo bueno y lo malo, lo legal y lo ilegal, lo justo y lo injusto, pero también entre el orden y el caos, el cuerpo y la mente, el hombre, la mujer, lo masculino, lo femenino.
¿sí? Entonces, vamos haciendo esta relación, vamos conceptualizando el mundo a partir de estos dos aspectos, ¿no?, opuestos entre sí, y en los cuales uno siempre es más valorado que el otro. Lo bueno es más valorado que lo malo, el orden es más valorado que el caos, el cuerpo, en la actualidad que tenemos un culto al cuerpo, es mucho más valorado que la mente, ¿sí? El hombre, por supuesto, es más valorado que la mujer. Esta valoración tiene un fundamento científico desde la filosofía y científico desde el discurso médico, por ejemplo. Y si es científico, pues uno asume que es un conocimiento válido, sostenible, etcétera. Entonces, desde el discurso médico, el cuerpo humano también es dicotómico, ¿sí? Uno habla del cuerpo sano y del cuerpo enfermo, del cuerpo masculino y del cuerpo femenino, del cuerpo normal y del cuerpo anormal, del cuerpo perfecto y del imperfecto. Sí. Hemos conocido, a veces hemos sido testigos directos de que en algunos circos, por ejemplo, se expone a la mujer barbuda. ¿Pero por qué nunca se expone al hombre lampiño? ¿Sí? O sea, si estamos hablando de esta serie de características, debería de haber una simetría. Entonces, esto no se da porque no es anormal que el hombre no tenga barba, pero sí es anormal que la mujer la tenga. ¿Sí? Pero está dentro de la naturaleza, porque no es que se la hayan pintado, sino que está allí, ¿sí? Pero es un cuerpo imperfecto, el de la mujer que no tiene barba y no lo es el del hombre, perdón, el de la mujer que tiene barba y no lo es el del hombre que sí la tiene. Hay un determinismo biológico a partir de estas cuestiones que justifica los roles, y entonces empieza a señalar también desde el discurso médico que las mujeres son pasivas, conservadoras, perezosas, estables, etcétera. En cambio, los hombres son activos, energéticos, entusiastas, apasionados, con iniciativa, aventureros, etcétera. Y aventurero, pues es una palabra que cae muy bien para calificar a un hombre, pero qué mal cae para calificar a una mujer, ¿verdad? Decir que una mujer es aventurera no tiene el mismo peso que tiene decir que un hombre es aventurero. Entonces vemos cómo se dan este tipo de situaciones. En este mundo dicotómico, la construcción de dos sexos opuestos es producto de diversas razones. Es una construcción social arbitraria de lo biológico, es decir, se establece un valor arbitrario de las características biológicas, particularmente de los cuerpos, de sus costumbres y de sus funciones. No me gustaría ser escatológica, pero hay una cuestión que es muy conocida en el ambiente entre hombres y mujeres, ¿no? Uno de los problemas fundamentales que presentan las mujeres es satisfacer necesidades fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, tener que ir al baño. En cambio, para los hombres en general no constituye un problema. Entonces, eso es una desventaja y constituye un elemento de valoración de la mujer, ¿sí? Y también del hombre, por supuesto, pero se vuelve a dar la simetría, ¿sí? Tenemos diferentes teóricos, entre ellos Thomas Laqueur sugiere que la diferencia sexual está sesgada por las relaciones asimétricas de poder entre varones y mujeres dentro de un sistema social de dominación masculina, ¿sí? Ya lo vimos, la dominación masculina está en las leyes, está en la mentalidad, está en lo social, está en lo cultural, etcétera. Pierre Bourdieu señala que la división sexual se inscribe en la división de las actividades productivas como en la división del mantenimiento del capital social y simbólico que atribuye a los hombres el monopolio de las actividades políticas, de las actividades públicas, perdón, entre ellas las políticas, por supuesto. Bueno, este mundo dicotómico empieza a tener un quebrantamiento, ¿sí? Porque en la actualidad no podemos seguir considerando solamente esta división sexual tradicional entre hombres y mujeres, ¿sí? Sigue persistiendo, por supuesto, la diferencia entre lo masculino y lo femenino, y la valoración que se hace de las identidades sexuales está basada precisamente en esta valoración masculino-femenino. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La dicotomía entre hombre y mujer carece de naturalidad y por lo tanto no puede considerarse como una categoría para definir los cuerpos. Las prácticas corporales se caracterizan por su diversidad, no pueden ser reducidas a una mera tipología, constituyen un continuum que va de lo biológico a lo cultural. Sus posibilidades y capacidades se invisten de numerosas formas. Sí. La categoría sexo opera dicotómicamente de manera que deja fuera la diversidad corporal a la que alude el género. Por eso es por lo que el género es la categoría que nos permite entender otras identidades culturales, otras identidades sexuales, ¿sí? U otras identidades de género.
El derecho, como vimos, se ha vuelto un aliado del patriarcado, ¿sí? Pero también es un ámbito en el cual se está abriendo la posibilidad de considerar otras realidades. Híjole, tenemos muy poco tiempo y la verdad es que les quiero enseñar algo más. Muchas veces, yo soy específicamente del ámbito de la lingüística, y en la lingüística se han generado muchos usos, muchos manuales para un uso no sexista de la lengua. Sin embargo, creo que lo más importante que uno tiene que hacer es ver que, independientemente de que se usen conceptos o que se use un término para hacer visible a una mujer, en ocasiones eso no está dándole el lugar en el nivel de igualdad que se está planteando. Como los textos que vimos anteriormente, los ejemplos que vimos, ahí se habla de la mujer de manera abierta, se usa el término, pero la forma en la que se está considerando es una forma desnivelada, ¿sí? No tiene el mismo valor, el mismo nivel, la misma jerarquía jurídica que tiene un hombre. En cambio, hay algunos otros artículos en los cuales se hace un uso de lo que se conoce como masculino genérico, donde efectivamente uno se puede sentir integrado, una mujer se puede sentir integrada, como por ejemplo el artículo 1060, son continuas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante sin la intervención de ningún hecho del hombre, ¿sí? Entonces, no es que sea un hombre en particular, sino que es del género humano. Entonces, hay usos en los que se puede hacer un uso de masculino genérico, pero la verdad es que la mayoría de los que encuentro en las leyes no tienen ese uso. Muy bien, y volviendo a lo del género, volviendo a lo del género, decía, en relación con las leyes han establecido dentro del marco jurídico esta simetría, este predominio de la valoración masculina sobre la femenina, pero hay una serie de espacios en los que se están abriendo posibilidades para incorporar esas otras realidades. Entonces, esto tiene que ver con las posibilidades que existen en algunos países de que cuando un niño nace no se tenga que establecer o asentar en la partida de registro si es hombre o mujer. Entonces tenemos varios casos. El concepto de hermafrodita seguramente les es conocido, se conocía desde la antigüedad, es una realidad que ha existido de siempre, ¿sí? Entonces, algunas legislaciones ya han considerado esta posibilidad, y algo que me parece muy importante, y por eso lo puse aquí, es que hace 3 días, el día 8, el día que empezó este congreso, la Corte Constitucional Alemana estableció que el tercer género se debe reconocer en la legislación. Entonces, dio la indicación a la Cámara de Diputados para que a más tardar el día el 31 de diciembre de 2018, o sea, prácticamente un año, ¿sí?, esté la legislación lista para que el tercer género sea legal, sea reconocido en Alemania. Entonces, esto lo podemos ver a diferencia con otros proyectos de ley y con otros países, en donde la justicia francesa, por ejemplo, rechaza, en 2017, en mayo de 2017, rechaza reconocer un sexo neutro. Estamos hablando de justicia, o sea, yo marqué en negritas todas las palabras que tienen que ver con el sistema legal, porque esto es legal. El reconocimiento de género, de la identidad de género, de las diversas realidades que hay en relación con el género es fundamental. Por lo tanto, la propuesta que nosotras venimos a presentar aquí o queremos extender es que la perspectiva de género no puede estar ausente en quienes van a ejercer el sistema legal, en quienes van a participar de él. Se trata de una perspectiva que debe permear cualquier decisión que tomen, cualquier asunto en el que se involucren. Es fundamental que tengan conocimiento, que tengan conciencia de qué es, qué aborda, qué realidades hay dentro de lo que el concepto género implica. Y esto no es solo para que se imparta a los estudiantes, esto es lo más fácil, lo más simple. Esto tiene que ver con la formación de los profesores. Por eso tiene que ser un concepto transversal. Los profesores tienen que abordar en sus clases la perspectiva de género, tienen que señalar cómo es que un asunto se analiza desde esta perspectiva, y eso no se puede dejar para el momento de ejercer la profesión, tiene que ser parte de la formación de cualquier abogado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elia. Muchas gracias. Vamos a dar paso ahora a nuestra compañera Daniela Nava Romero, que
que nos va a presentar el tema referente a adición de estudios de género en los planes curriculares de la licenciatura en Derecho en universidades mexicanas. Daniela, por favor. Muchas gracias. Qué bueno que nos tocó, bueno, por otras circunstancias en la misma mesa. Muchas gracias por la oportunidad de presentarlo el día de hoy. Me da mucho gusto que pueda ser en este auditorio, por así decirlo, neutro, porque los que vienen y están escuchando ahora tal vez no están interesados en el género. Entonces, este tipo de oportunidades de que entremos a oídos de personas que tal vez ni siquiera les interesan, hombres o mujeres, porque la perspectiva de género no respeta cuerpos. Entonces, es muy importante que nos den la oportunidad de estar aquí, independientemente de que, y mejor que es un congreso de metodología. Mi ponencia surge desde el momento en el que mi primer acercamiento con el género lo tengo en la maestría. Entonces, cuando yo veo y me enamoro de esta rama del derecho, me doy cuenta de todo el tiempo perdido, ¿no? Y de que todas mis materias de la universidad, yo nunca las vi con perspectiva de género, ni me puse los lentes del género para entenderlas. El conocimiento jurídico y sus líneas de investigación apuntan hacia nuevas direcciones, se modifican conforme a la dinámica y conflictos sociales. La agenda de la ciencia jurídica se va transformando según las necesidades poblacionales y cuando surge un conflicto, siempre surge una legislación y a su vez, o a veces antes, ojalá, surge el estudio por parte de universidades o instituciones para su comprensión. En la mayoría no, en la mayoría surge el conflicto y se hace la ley y no se estudia antes, se estudia después. Esta última parte de la formación del conocimiento es la que esta ocasión se va a exponer, es decir, la de la academia, la que nosotros estamos formando. Se pretende hacer notar la importancia del respaldo académico en la construcción adecuada y útil de una nueva disciplina jurídica en México. Esta disciplina, que puede parecer nueva, pero que se gesta en el país desde hace más de 40 años, es el derecho de género, la cual ha sido desarrollada en mayoría por instituciones estatales, academia especializada y organizaciones no gubernamentales. Aquí en México, por ejemplo, una de las instituciones que ha programado e investigado el tema de género es el INMujeres, y a su vez aquí la UNAM tiene un programa universitario específico de estudios de género y el Colegio de México también tiene un programa interdisciplinario de estudios de la mujer. Pero ¿cuál es el problema que yo veo? O sea, sí están especializados y estamos muy especializados tal vez algunos, pero el problema es que no se da a todos y en las licenciaturas a veces ni siquiera se tiene conocimiento de eso. Los estudios de género han hecho eco, como lo decía mi compañera Elia, cada vez a más organizaciones y funciones se realizan con perspectiva de género. Escuchamos de campañas universitarias, inclusive aquí también en la UNAM, ¿no? Congresos internacionales, posturas de gobernantes y celebridades, marchas contra la violencia, carreras pro igualdad, pero nada de esto es suficiente si no está respaldado por la academia y hay estudios, debido a que las personas que participan en las citadas actividades somos las mismas personas siempre, o algunas otras que nos interesan, ¿no? Y que mantenemos un interés reiterado. El círculo social del género, como yo le llamo, es muy cerrado. ¿Por qué? Porque el verdadero feminismo y su mensaje real de equidad se encuentra preso dentro del mismo entorno social. Las feministas que asistimos a cursos, congresos, carreras y marchas somos las mismas y si compartimos la entrada al círculo o lo hacemos a otras personas interesadas, siempre es así, las que son interesadas, no a todas como debería de ser. Porque a las personas a las que no les interesa el género y su estudio no tiene otra manera de conocer la materia y las realidades que esto implica. Inclusive aquí, ¿cuántos de nosotros decimos, oh, otra vez género? Y ni siquiera entendemos realmente de lo que trata el feminismo y el mensaje real de este. El manejo de los estudios de género han sido transmitido y conocido debido a su inclusión en medios de comunicación masiva y observamos en el radio y la televisión el contenido que promueve la perspectiva, igualdad y no violencia de género. Pero esto no basta, se requiere la inclusión de estos estudios en la academia. Los medios de comunicación no tienen como primero y casi nunca como ni siquiera último fin la educación. Un estudiante, por ejemplo, puede pasar a diario frente a un espectacular promoviendo la campaña He for She o escuchar a Emma Watson y su super discurso que dio.
ver los colores que vienen en la campaña, leer sus mensajes, pero esto no va a significar más para él que otro anuncio feminista. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos el refuerzo de la academia. Por ejemplo, cuando fue lo de las campañas que se realizaron para reducir la tasa de natalidad, eso fue lo mismo que se hizo, ¿no? Hubo como campañas de familia pequeña vive mejor, y después sí se reforzó con la academia, tratándolo de meter en los planes de estudio, pero inclusive en los de educación primaria. En el 74 hasta hubo quema de libros y demás, pero finalmente se logró. Ahorita obviamente no se va a tocar el tema de la educación primaria, que también debería de estar incluida la perspectiva de género ahí. Se incluye dentro de la educación sexual, pero muy, muy poco. Pero pues este congreso es de la enseñanza del derecho, entonces hay que ver la importancia de que los abogados tengamos esta perspectiva en todos los ámbitos, no solamente si vamos a ser maestros, no solamente si queremos ser jueces o lo que sea, porque ¿de qué sirve que se haga una sentencia con perspectiva de género si el litigante no conoce de perspectiva de género y no va a poder ejecutar la sentencia con perspectiva de género? Porque al fin y al cabo, aunque ya estén preparados los juzgadores, los postulantes no lo sabemos hacer, o en cualquier tipo de rama del derecho, ¿no? Por ejemplo, aquí en la investigación que hice, vi algunas universidades públicas y privadas en las cuales no existe la materia de estudios de género o cualquier sea el nombre que le queramos poner. Aquí en la UNAM sí existe, pero está como materia optativa, no está como materia fija. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? ¿Quién se va a inscribir a la materia? A quien le interesa el género, no a todos. Por ejemplo, en la UVM, que es privada, no existe en el plan de estudios la perspectiva de género. En la Salle, mi alma mater, tampoco existe la inclusión de género en el plan de estudio de la licenciatura. En la UNAM, como les dije, únicamente como optativa. En la Anáhuac del Norte tampoco está, o sea, por así decirlo, lo que conocemos como principales universidades que están formando a los abogados no incluyen la perspectiva de género dentro de la currícula, y esto tiene que cambiar. La UAM tampoco, la UP tampoco, la Libre de Derecho tampoco, la Ibero tampoco, y en la Universidad de Querétaro sí existe una unidad académica de género que precisamente está viendo que ya en los siguientes planes curriculares ya se incluya la perspectiva de género. También existen, en cuanto a posgrados y demás, existen irónicamente, dos maestrías como ya más consolidadas en cuanto al género y en qué estados creen que son los que existen. Existen en los 2 estados en los que existen más feminicidios, exactamente, y el Estado de México. En esos 2 lugares son en los que ya existe un posgrado, pero es lo mismo. Yo me voy a inscribir a un posgrado porque ya sé que me interesa, pero a mis compañeros que tal vez no les interesa o son desconocedores de la materia de género, pues nunca les va a llegar esto a los oídos. Para mí, que la semilla de género se implante en las mentes de los abogados desde semestres tempranos va a hacer que toda la formación se analice con estos lentes y que no solo los jueces conozcan de perspectiva de género, sino que los que planeen dedicarse a cualquier disciplina y actividad jurídica ya tengan el chip integrado de perspectiva de género. ¿De qué sirven las sentencias, como les dije, si el postulante no tiene perspectiva de género? Son en estos espacios neutros en los que tenemos oídos con intereses diversos, en los que florece más el género, porque, por ejemplo, en algunos congresos que se tratan justamente de eso, el problema es que muchas veces creemos o tal vez ya tenemos mucho conocimiento acerca de los otros temas y ahí se queda el conocimiento, pero si hoy los que nos estamos escuchando se plantean dentro de las escuelas de las que cada uno viene y por los que cada uno está trabajando hoy, que se debe de incluir el género en sus currículos, me parece que el género va a florecer y sobre todo la licenciatura en Derecho va a florecer, porque los abogados somos parte importante de la consecución precisamente de los feminismos.
Solo educando a personas con perspectivas de género impediremos que en promedio cada 4 horas ocurra una muerte violenta de una niña, joven o mujer adulta. Cada 4 horas. O sea, ahorita ya ¿cuántas van? El día de hoy. Solo educando con perspectiva de género desde la licenciatura, la academia dará respaldo a las políticas públicas en las que tanto dinero se está gastando. Va muchísimo dinero del Estado ahí, en institutos, en cursos para los juristas, para que vean. ¿Y de qué sirve todo esto si no nos estamos educando con el género? Como Concepción Arenal establecía, si abrimos escuelas vamos a cerrar cárceles. Ni una menos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Qué tema tan interesante, y las cifras son terribles, y por supuesto que debemos de estar formados y enterados de esa realidad que nos golpea en la cara. Bien, pues vamos a dar paso a nuestro siguiente compañero, Eduardo Castellanos Hernández, con el tema reporte de investigación, el impacto en la técnica parlamentaria. Por favor, Eduardo. Gracias, muy amable. Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, mi agradecimiento a los organizadores del Congreso, particularmente al doctor Enrique Cáceres Nieto, y con mucho gusto, como profesor de Derecho de hace varios años, no digo cuántos, pero ya son varios, me complace mucho participar nuevamente en este Congreso sobre metodología de la investigación y enseñanza del derecho, en la mesa 10 ahora, sobre formación y actualización de operadores jurídicos en el ejercicio profesional, abogados, litigantes, legisladores, etcétera. Y yo me voy a referir a un tema directamente vinculado a los legisladores. Se trata de un reporte de investigación realizada por su servidor en el marco de mi programa de investigación postdoctoral en control parlamentario y políticas públicas. Este es un programa binacional, México y España, donde acredita la Universidad de Alcalá de Henares de España el reconocimiento académico. Pero el director de mi tesina, que voy a poner a consideración de ustedes, fue mi director de tesis de licenciatura hace 43 años, el doctor Luis Jorge Molina Piñeiro, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, y hace 3 meses apenas mi director de tesina en el postdoctorado. El título de mi trabajo es Evaluación ex ante. No sé si pudiésemos poner las láminas de favor. Evaluación ex ante, in itinere y ex post de la norma legal y del ordenamiento como política pública y técnica legislativa, un estudio de caso, la Constitución Política de la Ciudad de México. El contenido de mi exposición es una introducción, el control parlamentario, el enfoque de políticas públicas, el proceso y trámites legislativos, la técnica legislativa, la evaluación ex ante y post facto de la norma y del ordenamiento como política pública, y desde luego la situación de la Constitución Política de la Ciudad de México en el caso específico que estoy analizando. Empezaría yo recordando a un autor que recientemente leí en un libro que compré hace algunos meses en España. Es un letrado de las Cortes Generales de España, Ignacio Astarloa, quien sostiene que todo jurista debería conocer a fondo cómo se hacen las normas con las que trabaja. Y señala, es muy sorprendente que todavía hoy la formación de los juristas españoles,
pero sucede exactamente lo mismo con los juristas mexicanos, esté totalmente volcada sobre la aplicación y la interpretación del ordenamiento, omitiendo los más mínimos fundamentos sobre su confección, más allá de escasos rudimentos sobre los procedimientos legislativos y reglamentarios en las lecciones sobre fuentes del derecho o sobre el funcionamiento constitucional de las instituciones. La paradoja es tremenda, concluye. Se enseña a interpretar, pero no a producir derecho, como si esto último, en democracia, fuese una cuestión ajena no solo a la comunidad de juristas, sino al conjunto de los ciudadanos. El control parlamentario, el concepto de control parlamentario de la Comisión Ejecutiva surgida del Parlamento, por razón natural, tiene su origen en los sistemas constitucionales de tipo parlamentario, pero el control del Poder Ejecutivo desde siempre se ha presentado de la misma manera en los regímenes presidenciales y el estadounidense es el primer ejemplo de ello. Por esta razón se habla indistintamente de control legislativo o de control parlamentario, aun cuando se trate, como en nuestro caso, de regímenes de tipo presidencial. El enfoque de políticas públicas, que es un enfoque poco familiar para nosotros los abogados, desde luego que las políticas públicas son los planes y programas de acción desarrollados por las autoridades públicas en el ámbito de sus competencias. Para la economía clásica, la intervención de las autoridades públicas es consecuencia de los llamados fallos del mercado, que desde luego es una perspectiva que el derecho económico aborda, y que esos fallos pueden ser de 7 tipos: monopolios, externalidades negativas, información imperfecta, la existencia de bienes públicos, los bienes comunes, la poca eficiencia para la asignación eficiente de los recursos entre agentes económicos y la existencia de actividades que requieren de intervención gubernamental. De tal suerte que la intervención pública tiene al menos 5 dimensiones: un contenido, un calendario, un razonamiento causal, un cierto campo de acción y una forma de obligar a la gente que haga lo que se le pide. Yo quiero precisar además en este punto que a partir del año próximo o de la próxima administración federal, en virtud de la reforma constitucional de 2014, recordarán ustedes que ahora el Plan Nacional de Desarrollo deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados. Hoy en la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la Federación, pero a partir de 2018 deberá aprobar también el Plan Nacional de Desarrollo, que es el recipiente fundamental de las políticas públicas a las que me estoy refiriendo. Con respecto al proceso y trámites legislativos, me parece muy importante destacar que la manera en que actúa un poder legislativo en la formulación e implementación de políticas públicas puede determinar los resultados de esas políticas. Es decir, se han dejado las políticas públicas en manos totalmente del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo interviene muy poco o no interviene hasta ahora, no ha intervenido hasta ahora en la formulación de las políticas públicas, de tal forma que si la legislatura es un actor secundario, el Poder Ejecutivo no tendrá ningún control que le impida o le obstaculice para tomar decisiones incluso arbitrarias e inconsultas, es decir, una modalidad libre de ejercer el poder, lamentablemente muy común a los presidencialismos latinoamericanos. Además, si el Congreso es débil en esa materia,
Se pierde un aporte institucional fundamental para contribuir a evitar la adopción de malas políticas en términos técnicos, poco realistas respecto a las necesidades de la población o bien insostenibles en términos de la implementación. Y yo adelantaría durante lunes, martes y miércoles, paralelamente casi a este congreso de nosotros, se llevó a cabo el congreso sobre constituciones estatales con el estudio de la Constitución Política de la Ciudad de México, organizado ese congreso también por este Instituto de Investigaciones Jurídicas, y se vio en todas las mesas las fallas enormes que tiene y que no se advierten en una primera lectura la Constitución de la Ciudad de México. Yo me referí a algunas en ese congreso, no lo haré en este, porque me refiero a una fundamental que es con la que concluiré mi exposición. Con respecto a la técnica legislativa forma parte de la teoría general de la legislación, porque es necesario evaluarla. Con respecto a la evaluación ex ante, in itinere y ex post, ya el tiempo se me agota, yo diría solamente que independientemente de las diferentes formas de iniciar una legislación, una propuesta de necesidad o una necesidad de reforma legislativa, en mi documento escrito podrán ustedes conocer los 13 indicadores que yo doy. Una vez que llegan a la Cámara legislativa, puede ser en el proceso bicameral federal o en el unicameral que tienen las entidades federativas, hay una nueva evaluación, hay una evaluación ex ante, hay una evaluación in itinere, es decir, el proceso legislativo es una evaluación in itinere en sí misma, y después hay una evaluación ex post. Y ahora mismo, por ejemplo, la Constitución Política de la Ciudad de México está sometida a esa evaluación ex post, que es fundamentalmente judicial. El Congreso al que me referí es una evaluación académica de la Constitución de la Ciudad de México, pero la investigación formal, la vinculante, se encuentra en este momento en las acciones de inconstitucionalidad, en las controversias constitucionales y en los juicios de amparo que ahora mismo está valorando el Poder Judicial de la Federación. Concluyo diciendo que lamentablemente, durante los trabajos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, se presentó como un punto de acuerdo la necesidad de hacer una evaluación del impacto presupuestal de lo que costaba al contribuyente de la Ciudad de México la Constitución de la Ciudad de México, desde el proyecto de Constitución. Y lamentablemente, por una votación de 48 votos en contra y 36 a favor, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México rechazó solicitar al autor de la iniciativa, al jefe de gobierno de la Ciudad de México, rechazó que hubiese una evaluación del impacto presupuestal de la Constitución de la Ciudad de México. Esta es la situación que yo presento a ustedes respecto de la evaluación ex ante, in itinere y ex post de la legislación. Pongo el caso específico de la Constitución de la Ciudad de México y con eso ustedes advierten la importancia del tema, pero vale para cualquier iniciativa de ley, para cualquier reforma de ley, y desde luego me parece indispensable, y por eso presento esta contribución en este Congreso. Me parece que es importante, indispensable en la enseñanza del derecho, que a los abogados mexicanos nos enseñen a evaluar la legislación que estamos utilizando. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias.
A continuación vamos a escuchar a Ángel Diego Gómez Olmos con el tema La especialización de la abogacía en México. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Vine aquí por segunda ocasión con el propósito de contagiarles de algo que existe en todas las universidades, existe en los tribunales, en la calle prácticamente, y que son los que tienen en sus manos la defensa y el asesoramiento de nuestros derechos, y es los abogados y abogadas. O sea, ¿qué está pasando con los abogados y abogadas en México? Simple de que comparan un abogado mexicano con la formación que adquieren en México con un abogado alemán, francés, belga, de Polonia, de Argentina inclusive. Los latinoamericanos también tienen muy buen sistema de acceso a la abogacía y denotan estar mejor especializados en abogacía. Voy buscando una definición de abogado en uno de los, al margen de la teoría, de los libros, etcétera, en alguna institución en México no hay una definición de abogado, y por institución me refiero a institución de carácter gubernamental. Y no hay una definición, entonces pues tampoco tenemos un código deontológico, tampoco tenemos, bueno, un código deontológico que nos exija, que nos vele por la responsabilidad del abogado, no lo tenemos. Y entonces, pues bueno, haciendo un estudio comparado, pues llegué al Estatuto General de la Abogacía Española, que establece que son abogados quienes, incorporados a un colegio español de abogados en calidad de ejercientes y cumplidos los requisitos necesarios para ello, se dedican de forma profesional al asesoramiento, concordia y defensa de los intereses jurídicos ajenos, públicos o privados. En 1700, en México, la colegiación era obligatoria. Era necesario que aquellos abogados que salían egresados en aquel entonces ya de la primera universidad mexicana, tendrían que, si querían ejercer, tendrían que colegiarse. Y una vez colegiados en esa institución que estaba homologada por el Reino de España, ya podían ejercer algo tan valioso como es la abogacía, y que no nos ponemos a ver la importancia de que el estudiante de Derecho, que no es lo mismo que un abogado, o el egresado de una carrera de Derecho, que no es lo mismo que un abogado, tenga la formación especializada en abogacía. Y eso a día de hoy en las universidades en México no existe. Hay muy pocos planes de estudios que hablan de deontología jurídica, ética profesional, muy pocos. La UNAM afortunadamente toca en algunos apartados esos temas, pero ¿qué pasa? Que al final no son materias que sean exigibles, que exijan una responsabilidad a quien ejerce, sea hombre o mujer, el ejercicio de la abogacía. ¿Y por qué no existe? Pues bueno, pues porque a nadie le ha interesado. El acceso a la abogacía en otros países, por ejemplo, por citar algunos, que hay muchísimos, en Alemania, para ser abogado, además de la carrera, exige aprobar 2 exámenes estatales y 2 periodos de prácticas, cada uno de 6 meses. Entonces, si acumulamos esos 2 exámenes estatales que tienen una periodicidad de convocatoria semestral, más los 2 periodos de prácticas, estamos hablando de que una persona que quiere estudiar Derecho tiene que invertir 9 años de su vida en ser abogado en Alemania. En Austria, un examen de acceso al colegio de abogados y 3 años de formación. En Bélgica, 3 años de pasantía, exámenes orales y escritos. En Italia, que es uno de los países con el sistema de acceso al ejercicio de la abogacía más complicado, al finalizar la carrera, la instrucción de licenciatura, actualmente grado derivado de la aprobación del Plan Bolonia de 1999 por parte de la Unión Europea, que elimina las licenciaturas en Europa y que se está haciendo una adaptación paulatina de esta norma. En Italia necesitan, además de la carrera, pues tienen que hacer un examen oral y tienen que hacer un examen escrito y después la incorporación al colegio. Y aproximadamente el 75% de las personas que se presentan a ese examen lo suspenden y tienen que realizar más de un intento para superarlo. Anda, pues en México no tenemos nada de eso, ¿verdad? Pues bueno, pues por eso tenemos abogados y abogadas a granel, que desafortunadamente lo que hacen es
deteriorar, hasta cierto punto dar una imagen no deseable a ciertos abogados que sí nos formamos o que sí estamos formadas en deontología, en ética, en ejercicio profesional, porque ejercicio profesional también es la elaboración de recursos, la elaboración de demandas, la elaboración de contratos. Las universidades nos dicen, bueno, pues, ¿sabes qué? Pues apréndete el concepto de obligaciones. Claro, te puedo, deletrear el concepto de obligaciones de Justiniano, te puedo, de Tello, del quien sea, pero tenemos dificultad para estructurar un contrato, tenemos dificultad para estructurar un recurso, un escrito judicial. Y sigo. En Chipre, un pequeño país que se encuentra en el Mediterráneo, necesitas de 1 año de pasantía, un examen final tras ese periodo de pasantía y continúa. O sea, no es suficiente el ejercicio que el ejercicio de la abogacía sea ejecutado por una persona que únicamente tiene la carrera de Derecho. Y entonces, en México, ¿cómo se accede al ejercicio de la abogacía? Bueno, pues necesitamos estar inscritos en una universidad, superar un periodo de 4, 5 años, algunas universidades, por lo que he visto, ya 3 años y medio, metiendo el microondas, pones 3 años y medio y salen como si fuesen popcorns, ¿no? Palomitas. Y después de eso, bueno, dentro del plan de estudio, dentro del programa, una tesis, bueno, si no es una tesis, es un sistema alternativo de titulación y la Dirección General de Profesiones le da a uno su cédula y ya puede ejercer. Suenan muchas cosas lo que he dicho, pero a su vez también pues los italianos, los alemanes, los austriacos tendrán que hacer todo eso y muchísimas cosas más para poder ejercer la abogacía. Entonces, derivado de ello, quiero inyectarles, quiero compartirles, quiero contagiarlos de la necesidad que existe de que el estudiante de Derecho, la estudiante de Derecho que egresa de las facultades del país, se exija una formación especializada en Derecho. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues, no sé si conozcan que, bueno, como no es un órgano que tenga atribuidas funciones de autoridad, pues bueno, pues no importa mucho, porque solamente nos importan aquellos que tienen autoridad, que pueden hacerme responsable, que pueden adjudicarme algún deber, alguna obligación. Pero si no, pues bueno, pues en México existe desde hace casi 300 años el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, del que soy miembro. Y pues bueno, pues mis colegas, Oscar Cruz Brani, que es muy famoso en esta universidad y una persona muy valiosa, ha hecho referencia de que se necesita la colegiación en México. Debemos de retomar ese problema porque existe actualmente muchas universidades que no realizan la formación de vida de aquellos que van a tener en sus manos la defensa y asesoría de los derechos de las personas. Bueno, sí, vamos a colegiarlos, pero ¿qué pasa? Que vamos a transmitir la responsabilidad al Colegio de Abogados y el Colegio de Abogados le tendrán que delegar facultades administrativas para poder sancionar, para poder obligar a sus colegiados. Habrá que pagar una cuota y ya empezamos a hablar de dinero y decimos, pues es que voy a pagar una cuota, ¿qué beneficios voy a obtener? Tiene que haber algo recíproco. Si yo voy a pagar una cuota por ser miembro de un Colegio de Abogados, ¿qué voy a obtener a cambio? Representatividad, publicación, proyección profesional. Pues bueno, pues entonces sí me interesa. Pero no es suficiente porque al final es delegar, es transmitir esa responsabilidad a una entidad como un colegio de abogados. Hay que hacerlo en su conjunto, que la inscripción en el colegio de abogados sea una parte de un todo. Pero tenemos que iniciar por definir y diferenciar lo que es un operador jurídico de lo que es un jurista, que no es lo mismo, y aquí voy a traer a colación las palabras de un gran maestro que tuve en la universidad en España, padre de la Constitución Española de 1977 y un filósofo impresionante que se llama Gregorio Peces Barba, que aquí hay muchísimos números de él y que tuve el honor de conocerle, cuando dice:
Los operadores jurídicos normalmente cumplen y obedecen el derecho, aunque ocasionalmente pueden ser actores y aparecer también como operadores, como al realizar un contrato o cualquier otro acto jurídico relevante. Los operadores jurídicos no tienen ese comportamiento, sino una intervención estable en un cargo, oficio o profesión. Me parece un término más amplio que el de jurista, y así como se puede afirmar que todo jurista ejerciente es un operador jurídico, no se puede decir lo mismo de su contrario, porque no todo operador jurídico es un jurista. Un juez de paz, un alcalde, un funcionario público no son juristas o no tienen por qué serlo y no son. Sin embargo, los operadores jurídicos es un concepto muchísimo más amplio que el de un jurista, que es aquel que asesora y defiende los derechos de la ciudadanía. Pues bien, entonces, empezando a definir ello, porque pues ya todos lo vemos, ¿no? Que llega el día del abogado, señor juez, muchísimas felicidades, día del abogado. Ah, bueno, un juez no es un abogado, un funcionario público no es un abogado, un catedrático no es un abogado, es un catedrático, pero no un abogado. Sin embargo, puede ejercer funciones de abogado, por supuesto, pero será en un ámbito específico. Entonces, además de ¿qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos la especialización por medio de ¿qué? De la formación, que las universidades, que las instituciones educativas se sumen a esta propuesta y digan, bueno, pues vamos a formarlos. ¿Cómo vamos a formarlos? Con cursos especializados. ¿En qué? Las materias que ya les he mencionado, en práctica administrativa, práctica penal, práctica civil, práctica mercantil, práctica penitenciaria, que también da muchísimo juego, en deontología jurídica, en estatuto profesional, etcétera. Esas materias que muchas veces en las universidades pues simple y sencillamente van pasando de largo y sin embargo nos vamos tatuando lo que es el concepto de obligaciones de Justiniano. Entonces, además de la formación práctica, que ojo, que no estoy diciendo que aprenderse el concepto de obligaciones en latín de Justiniano sea malo, pero hay que complementarlo. Entonces, además de esa formación práctica, necesitamos una evaluación final realizable por parte del Estado. Y me dices, una evaluación que va a convocar el gobierno federal o el gobierno de cada estado soberano que pertenece a la federación. Bueno, pues un examen estatal en el que se tendrá que evaluar conocimientos prácticos y no un tipo test, que es, algunos países de Europa cometen ese error de evaluar conocimientos prácticos mediante un tipo test, cuando nuestro principal motivante, nuestro principal incipiente para ser abogados es que la capacidad de argumentar, de no ver igual las cosas. Una persona de un lado puede ver unas cosas de una forma y otra de otra forma. Entonces, pero un examen, ¿cómo? Pero pues en México eso no existe. No, sí existe. Allá afuera existe el examen nacional para aspirantes a residencias médicas, el famosísimo ENARM, que algunos familiares, espero que de los que aquí presentes, pues hayan sufrido. Y es un examen muy específico en el que se evalúan conocimientos de especialidades médicas para poder ejercer su deseo de inscribirse a una especialidad. Y pues bueno, pues ya existe, sí. Ah, bueno, ¿y cuál es el porcentaje de aprobados? Es reducidísimo, de un 10%, de un 10, un 15%, dependiendo del número de los que se presenten. Ya existe allá afuera. ¿Y por qué no puede hacerse para abogados? Claro que puede hacerse para abogados porque se hace en otras partes del mundo y se hace en México en otra carrera. Por último, la inscripción en un colegio de abogados, que como les he comentado, tiene que ser recíproco. Si yo voy a desembolsar una cantidad para ser miembro de ese colegio de abogados y ese colegio de abogados va a sancionar, va a obligar a sus miembros del mismo, pues bueno, pues de abogados y abogadas. Pues bueno, pues también quiero que exista una reciprocidad en las prestaciones. Entonces, terminando, es una necesidad y es algo que existe allá afuera. No sé si les encantaría que la defensa de sus derechos estén en manos de personas que no tienen la formación de vida. Y no solamente, estamos hablando en México de más de 112 millones de habitantes que tienen el riesgo de que uno de los 384,000 abogados que ejercen la abogacía, que están allá afuera, puedan caer en sus manos. Lo digo en genérico, yo también soy uno de esos 384,000 y lo que me preocupa es que pueda caer en una persona que no pueda defender mis derechos o asesorarme con calidad en su formación. Lo dejo en sus manos. Nos encantaría a la mesa que nos preguntasen cosas, así que, pues bueno, nada, muchas gracias.
Muchísimas gracias, buenos días. Tengo algunas preguntitas por aquí, ¿verdad? Sobre todo pues para Elia y para Daniela, que me gustó mucho las exposiciones que hicieron, orientadas sobre todo pues a los estudios de género. Las preguntas son en el siguiente sentido, ¿verdad? Dados algunos fenómenos que uno ubica sobre todo en las instituciones universitarias, ¿verdad? En primer lugar, si en los programas de estudio que se están contemplando, se ubica también la raíz de los problemas de la violencia hacia la mujer, que es el modelo económico imperante que tenemos ahorita, porque finalmente estamos hablando de una situación de vulnerabilidad de las mujeres también, de muchos trabajadores también, de niños con discapacidad y de los propios estudiantes, ¿verdad? Es una cuestión complementaria, desde luego, ¿verdad? Si hay una orientación también dirigida hacia los alumnos a transformar los sistemas socioeconómicos imperantes a los que estamos sujetos desafortunadamente, y también en cuanto al manejo de las relaciones laborales que se tienen que dar en las instituciones educativas. Menciono esto porque sí es el caso, ¿verdad?, que muchas trabajadoras que se encuentran en instituciones públicas, incluso en institutos como sufren tratos vejatorios, incluso muchas veces de personas que uno pues es de quien menos se imaginaría, ¿verdad? Que llegan a sufrir hasta acoso laboral, minoraciones también en su salario e incluso inestabilidad laboral, porque aprovechando la vulnerabilidad ha habido casos de personas, incluso de profesionistas que son reconocidos, que se sienten con autoridad incluso hasta para remover personal, para acosar a las mujeres e incluso pues para causarles minoraciones tanto en su salud, ¿verdad? Hay personas que incluso acaban hasta renunciando a sus trabajos, ¿verdad? Entonces me gustaría saber qué propuestas hay a este respecto y también si hay algún trabajo, algún autor que nos pudieran recomendar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, desafortunadamente, como decía Daniela, no hay como una preocupación generalizada para abordar este tipo de problemáticas, sino que depende del interés personal. Entonces, evidentemente, cuando se tratan estos temas, es necesario ir a la raíz, no se podría entender de otra forma. Entonces es necesario buscar precisamente cómo es que se ha ido dando a lo largo de la historia y con base en qué situaciones, en qué circunstancias políticas, económicas, sociales, culturales, etcétera, qué fue lo que hizo que esta relación de poder, porque de eso es de lo que se trata, de que esta relación de poder se fuera estableciendo y que se fuera considerando como algo normal. Así es, ¿no? Entonces es necesario ir a la raíz para poder identificar cómo es que esto se fue dando. No se podría entender el género sin ese análisis histórico, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, creo que aquí una de las cuestiones fundamentales, y decía también Daniel hace un momento, estamos hablando aquí de la formación de los licenciados en Derecho, pero esto tendría que darse en todos los niveles, desde la educación básica, porque desde ahí es desde donde se inserta, vamos a ponerlo en estos términos, el chip de la diferencia, de la asimetría. Yo tengo la oportunidad de trabajar con personas, madres, por ejemplo, que como no tienen dónde dejar a sus hijos un día de clase, llegan a la clase con el niño, un niño de 6 o 7 años, al que yo le hago preguntas para ejemplificar precisamente dónde está el problema o cómo ya el problema está en estos niños. Y cuando al niño le pregunto, ¿qué es cuando los niños están peleando y el otro empieza a llorar, qué es lo que le dicen? No seas niña, a los 6 años. ¿Sí? Entonces, ahí es un problema que se tiene que abordar desde entonces, pero en el ámbito legal es sumamente importante por la cuestión del ejercicio de la ley. Entonces, allí, en este ejercicio de la ley, no es suficiente que haya un artículo 4 donde se establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Es necesario que aquella persona que va a poner en práctica, que va a aplicar la ley, pueda, de la misma forma que puede decir esto es legal, esto es ilegal, pueda decir esto tiene una raíz de género y este no lo tiene. Eso es lo que resulta fundamental y me parece que no está en general en la formación de nadie. En el ámbito laboral, pues
o sea, si estamos en el aspecto básico y general, todavía no hemos llegado a este ámbito. Solamente quisiera destacar que hace unos días precisamente se aprobó en uno de los países escandinavos, no quiero decir cuál, creo que es Finlandia, pero no estoy segura, una ley por medio de la cual está prohibido que una mujer gane menos que un hombre en trabajos iguales, por ley. Sí, entonces, no sé si… Sí, es que por el tiempo igual. En cuanto a lo que dices de si los programas de estudio va a incluir violencia, lo que tiene que ver con la violencia, sí lo incluiría, porque el estudio del género y de las perspectivas de género implica sí por conocer primero cuáles son, qué es el género y ir avanzando en cuanto a las distintas problemáticas, pero estas distinciones en el género siempre terminan en violencia o casi siempre terminan en violencia. Entonces, el análisis de esta violencia y de esta dominación por parte de hombres o mujeres, porque como les dije, el género y violentar a una mujer, violentar el género no distingue cuerpos, no distingue vaginas, no distingue penes, distingue mentes. ¿Qué caso tiene que estemos educando a jueces o que se den cuotas de género si las mujeres entran con la camiseta del machismo puesta, si no tienen perspectiva de género? Claro que de que existan las cuotas de género a que no existan, que sigan existiendo, pero no va por ahí. Y ahora, en cuanto a la orientación de sistemas socioeconómicos, va orientado también, o sea, obviamente estamos inmiscuidos pues en el sistema patriarcal hegemónico, y eso también se enseñaría, ¿no?, dentro de la currícula del género, pero eso va mucho más allá, me parece, de ponerlos la perspectiva de género, sino ya tratar de ver otras cosas como que van hacia otro tipo de problemáticas. Y en cuanto a lo que dices de los tratos vejatorios, pues que existen en cualquier tipo de institución, pues sí, así es. Como digo, el género pues es algo que, como acabo de tomar un curso con la doctora Almudena Cabezas, y dice ella, una experta en género, dice: el género es algo que nos debe pasar por el cuerpo, que debemos de sentir, porque este tipo, lo que les dije de las 4 mujeres, es algo que se siente, que traspasa y que nos debe traspasar. Entonces, pues espero a ver que hayamos, ¿no?, respondido tus preguntas. Y en cuanto a otro tipo de bibliografía, si quieres, ahorita hablamos al final. Gracias. Gracias, Daniela. Y Elia, aquí hay una pregunta, o si… No hay discriminación. Buenos días. Buenos días. ¿Tu nombre, por favor? Perdón, Deyanira Roldán. Para la doctora Daniela, la doctora Elia. En lo particular, yo también tengo esa postura feminista, ¿no? Pero creo que la problemática de esa cuestión de perspectiva de género, al menos yo en mis clases, imparto también clases en bachillerato hay una asignatura específica de problemas actuales de la sociedad, y hay un bloque específico de perspectiva de género, y es muy interesante escuchar a los chicos desde bachillerato qué es la idea que tienen de género, lo cual igual en licenciatura lo traen arrastrando, ¿no? Y muchos alumnos me dicen, y va muy de la mano, sobre todo con la postura que tomó Daniela, de que entiendan la perspectiva de género como feminismo o machismo. O sea, son 2 extremos. Sin embargo, creo que a veces nos confundimos también nosotras como mujeres al explicar o al tomar una postura perspectiva de género, ocupando como base el discurso feminista. Porque comentabas, ¿no?, que la gente no se interesa, los alumnos no le prestan atención a estos temas. ¿Por qué? Porque empiezan a decir, ya van a empezar de feministas o de feminazis, ¿no? Empiezan a calificar el discurso de perspectiva de género desde un enfoque feminista extremo, ¿no? Entonces, tal vez la solución sería no argumentarlo o no basar esto de perspectiva de género en cuestiones del discurso feminista, porque si no, entonces estamos haciendo también siento yo que una distinción entre feminismo y machismo, ¿no? Estoy, como comentó la doctora Elia, y el tercer género, donde queda los transexuales, todas esas personas o todos esos géneros que están surgiendo, porque lo sabemos, ¿no? El género es la calificación que se le da
en la sociedad, ¿no? Entonces, esas personas, ¿dónde quedan? O sea, el género tocarlo desde todas las elecciones que puede tener una persona, ¿no? Entonces, creo que tal vez ahí está la problemática, y mi pregunta concreta sería esa: si consideran que seguimos de seguir defendiendo nuestra postura feminista, juntarlo, el feminismo, con la perspectiva de género, o tal vez hacer la aclaración, o cómo sería la solución para abordar este discurso y hacerlo atractivo a todos los alumnos y a toda la sociedad, porque es parte de la educación, no solamente la educación en la escuela, sino la educación en la casa, en la familia, en la sociedad. Gracias. Si me lo permiten, hacemos un bloque de 3 preguntas y para mantenerlo fresco y contestamos. ¿Sí? Gracias, Dayanira. Iban allá arriba y después con él. Muy buenos días. Bueno, mi pregunta es para Ángel Gómez y un poco el contexto es… Perdón, ¿tu nombre, por favor? Soy Sergio Rodríguez y soy profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y bueno, yo estoy en contra de la colegiación porque yo creo que en México tenemos un problema en la educación superior latente, que ya nos comentaban ayer algo, que es la elitización de la propia educación superior. Si esto no fuera así, quizás mi perspectiva cambiaría, pero lo cierto es que ya muy pocos acceden a la educación superior. De esos pocos que acceden a la educación superior, en México tenemos un contexto cultural peculiar en el que las instituciones que aglutinan ciertas cuestiones, pues lejos de defender esas cuestiones o para las que fueron creados, pues se han desviado, se han desvirtuado como centros de poder. Justamente eso es lo que yo no creo que sería bueno en el contexto mexicano, que se colegiaran por esta posible, que no quiero, espero que si se llega a dar no sea así, transmutación del origen, de la esencia de que tendrían que tener estos colegios. Pero además, lo siguiente, yo creo que también en la universidad, bueno, al menos en la UNAM, lo que hemos estado haciendo, y me considero también parte de eso, es darles a los alumnos en su formación, en los 5 años, una perspectiva más práctica, que justamente vaya enfocada a eso que comentabas, y también decir que ya ahora con los llamados cursos superiores de posgrado que están incluidos en la licenciatura, lo que se trata de hacer es justamente pues especializarlos, ¿no? Entonces, el hecho de todavía una persona que estudió 5 años, que se formó con un plan de estudios que a mi juicio es de los mejores, todavía exigirle que haga unos exámenes, yo creo que va de más, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. En México el ENARM, lo comentabas, existe, pero yo te puedo decir, porque además lo he visto con personas muy queridas y muy cercanas, que es insufrible, ¿eh? O sea, son 8 horas que te meten en un cuarto, que más que nada de tus conocimientos depende de cómo manejas tus nervios, que cómo manejas el que no puedas comer, no puedas tomar agua, que estés contestando pregunta tras pregunta. O sea, la verdad es que he tenido personas que hasta la 5ª oportunidad, porque se hace anual, lo han pasado, y no es porque no conozcan y no sean grandes doctores, porque ya son doctores. Entonces, yo no creo, yo no quisiera eso para nuestra profesión. O sea, yo quisiera ver la perspectiva que tienes al respecto. Gracias. Y después el señor, por favor, que aquí también el caballero. ¿Su nombre, por favor? ¿Mío? No, permítame, señor José Armando, que tiene el micrófono, pero enseguida van con usted. Bien, mi nombre es Carlos Herrera Costa, de la República del Ecuador. Un saludo. Muy interesante las ponencias y prácticamente la equidad de género sobre todo, pero cuidado, vayan a caer en el riesgo que cayó el Ecuador. Elia decía de que el derecho se convirtió en un aliado del patriarcado, allá es del matriarcado. Se habla de la equidad de género y simplemente la discusión lo hacen las mujeres y no hay intervención de los hombres. Tengamos mucho cuidado en eso de equidad de género. Ángel, Diego, hiciste una ponencia muy elemental y que hoy está en la tapete en el Ecuador. Como ustedes saben, el Ecuador pasó de un Estado social de derechos a un Estado constitucional de derechos y justicia.
Nuestra Constitución no es política, porque no fue hecho por políticos, fue hecho por representantes del pueblo y fue sometida a un referéndum para ser aprobada por el pueblo. Lastimosamente, la falta de lectura ha hecho que nosotros ecuatorianos hoy nos arrepentemos de lo que nosotros mismos aprobamos. Esto del principio de especialidad no es cualquier situación. Y creo que la especialización requiere no solo en la profesión de la jurista. En mi país, la legislación ecuatoriana penaliza la negligencia profesional y acentúa aún más en lo que es la negligencia médica. Y claro, un médico negligente está jugando con la vida, con el derecho superior de todas las personas, y el jurista con el derecho a la libertad. Mi pregunta es en el sentido, si el principio de especialidad incide significativamente en la tutela judicial efectiva. Gracias, Gerardo. Por favor, al señor. ¿El señor? Sí. Un segundo. Sí, mi nombre es José Armando Pineda Rosales. Inicialmente tengo la formación de historiador, ya con 50 años de estudios casi en la Universidad Autónoma de México. Bueno, y aparte soy diplomado en Derechos Humanos por la Facultad de Derecho, y tengo una formación transversal especializada casi en todas las ciencias sociales, ¿no? Bueno, a mí me inquieta mucho el panel porque actualmente veo necesaria una reformulación de correduría notarial, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con la manera en que el litigante, el operador del derecho o aquellos que auxilian, ¿no?, el ejercicio, digamos, un poco le llaman el coyotaje, como no es mi costumbre andar en los juzgados, pero pues es ampliamente, mis familiares, muchos de ellos son abogados. Yo lo que veo es una cosa, hay un desarrollo universal de la ciencia jurídica, de la filosofía del derecho, de la sociología del derecho, que cada vez más va siendo necesaria en el desarrollo humano, de transversalidades y al mismo tiempo de hacer más operativas las especialidades. El siglo XX básicamente es el gran, con la densidad poblacional y con la revolución electrónica y ahora la digital informática, cada vez es más rica cultivar los saberes humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente, todo un saber que representa el derecho como la manera culta de ver el desempeño organizado de la sociedad a través del Estado, ¿no? A través de las formaciones organizadas humanas, vemos que obviamente hay mayores complejidades. Aquí ya se hablaba, Eduardo es egresado en estudios superiores de Francia. Usted creo que estuvo en España.
Entonces, obviamente, ver la currícula, ver el problema del desarrollo de la ciencia jurídica ante una necesidad apoteótica de poder encontrar realmente el rumbo de la humanidad, ¿no? Hoy yo no puedo ver a la sociedad mexicana sin la globalización, porque lo que ocurre en México ocurre en todo el mundo, de otra manera. Entonces, en ese sentido, es importante evaluar el hecho que hoy los operadores jurídicos tienen al mismo tiempo que desarrollarse en función de que las academias del derecho sean corresponsivamente en su extensión, digamos, académica hacia la sociedad, más lúcidas, ¿no? Entonces tenemos que instrumentar realmente el patrimonio de los saberes culturales de la humanidad, de tal suerte que a mí me parece que toda una serie de problemas que haya, por ejemplo, de estudio que ahora hay sobre género, sobre ambientalismo, sobre problemas de reconocimiento a los pueblos originarios, sobre problemas del racismo, etcétera, etcétera, deben obligar, ¿no?, con más ahínco, por un lado, empoderarse del saber. Un locutor, hay veces que es un erudito porque se empodera de la palabra y está ejercitando toda su neurolingüística para recibir una información, codificar la información, etcétera, etcétera, de tal suerte que con precisión tiene que, por ejemplo, leer una novela o con precisión tiene que argumentar todo un manejo de informática. Bueno, ¿qué es los problemas que tienden a resolver, regular una sociedad, la normatividad de una sociedad? ¿Cómo esta puede ser parte de poder diagnosticar a partir, digamos, de la sociología jurídica? O bien, ver los contenidos, cuáles son las finalidades que nosotros vemos. Entonces, en la argumentación que ustedes hacen, es muy importante deliberar para poder llegar, por ejemplo, a un resolutivo de panel, ¿sí?, que involucre la manera interactiva en la cual la gente más o menos conocedora o letrada de la ciencia jurídica, de la transversalidad de la ciencia jurídica con las ciencias sociales, ¿no?, y al mismo tiempo con la sociedad, vea el problema verdaderamente de poder interpretar en la diversidad de los laberintos en los que llegan la inteligencia del hombre, ¿no?, para poder buscar realmente, en este caso, como se propone, poder argumentar e interpretar el panel y que todos salgamos fortalecidos con nuevas enseñanzas,
ver cómo efectivamente es necesaria la parte de los operadores. Ahora, una pregunta, ¿es necesario una correduría notarial que haga que el ejercicio de los derechos ciudadanos y la forma de los operadores litigantes del derecho, ¿no?, puedan contribuir a poder lograr las finalidades del siglo XXI y ver los progresos? Porque aparte de otra cosa, cultivar saberes es algo verdaderamente luminoso que tiene la humanidad, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Vi que levantaron la mano varias personas, les vamos a dar atención particularizada ahí abajo y vamos a contestar las de los que nos hicieron, por favor, y no nos olvidamos de ustedes, vamos a bajar y les contestamos sus preguntas. Por favor, Elia y Daniela. Sí, gracias. Muchas gracias. En cuanto a la pregunta del compañero, ¿cómo te llamabas? Perdón, bueno, tú. Tú, perdón, sí, perdón. De Yanira. En cuanto a si hay alguna forma como para interesar a las personas y en tu caso a tus alumnas y alumnos de lo que es el feminismo, yo no sé cuál sea la panacea, pero lo que yo hago para no ver al feminismo como algo negativo es primero lo que denomino como lucha hormiga. O sea, que tú en donde sea que vayas hables acerca de esto. O sea, y lo hables y cuando te refieras al feminismo, cuando tú dijiste, yo soy feminista, hiciste esto. Soy feminista. No, soy feminista. Y que te concibas como eso porque el ser feminista no tiene nada de malo. Exactamente, se tacha de malo, pero es lo que tenemos que dejar detrás. Y segundo, buscar terrenos neutros, como por ejemplo, en el cual todos escuchan porque lo tienen que escuchar, independientemente si se consideran a favor o en contra de los estudios de género. Y precisamente esto, lo que decía el compañero de Ecuador, lo que es de la situación de Ecuador, es lo que se trata de buscar. O sea, que no se entienda los estudios de género como algo que solamente estudia a las mujeres y lo que tienen que pasar por el hecho de ser mujeres, sino a las personas y lo que tenemos que pasar por el hecho de que nos digan hombre, mujer, que nos distingan con etiquetas como lesbianas, gays, bisexuales y demás. Eso es lo que estudia el género, algo completo. A ustedes como hombres también los estudia. Y a ustedes como hombres se les necesita en las filas del género para hacer que esto avance, porque si no es exactamente lo mismo. Gracias. Sí, nada más una pequeña precisión de Yanira. En relación con los estudios de género y el feminismo, una de las cosas que desde los estudios de género se hace es establecer que no es sinónimo de feminismo, no es sinónimo de mujer. Se ve necesariamente lo masculino y lo femenino porque son los conceptos a partir de los cuales se establecen las relaciones entre las personas. Entonces, nosotros lo que consideramos es que el género es un continuum, igual que el cuerpo. Entonces, a lo largo de este continuum uno puede ver diferentes manifestaciones en donde están los extremos de lo femenino, el extremo de lo masculino, pero hay ciertas identidades intermedias y todo eso se estudia a partir del género. Sí, no del feminismo, no de nada de esto. Bueno. Gracias, Daniela, gracias. Elia, ya nos apagaron el micrófono. Voy a darle respuesta rápida a Sergio, que la colegiación es la elitización. Pues la verdad, la colegiación elitiza la profesión. Sí, aquí, en México, en España y en los colegios de abogados que conozco de Europa, sí, desafortunadamente tiene esa imagen, pero nosotros, los jóvenes, abogados y abogadas, las personas con experiencia, abogados ya de reconocido prestigio, pueden aportarnos para crear o más bien modificar, si ya tenemos la institución, si ya tenemos un colegio de abogados en México, modificarlo para que sirva en realidad, para que no sea algo de elite y que nos tomamos una copita de vino blanco, de vino tinto, sino que sirva para fiscalizar el ejercicio de la profesión
colegiación, que es lo que no tenemos en México. Si tú ahora mismo pones en Google negligencia jurídica, negligencia de abogados, el resultado es 0. Salen, obviamente, estudios de la universidad, de la UNAM, en el que dice la negligencia jurídica es esta, pero no hay una responsabilidad civil, no está en los periódicos una responsabilidad civil del abogado. Entonces, bueno, en ese es el punto de la colegiación. Es insufrible, dices, es que el ENARM es insufrible. Pues bueno, te voy a contar mi experiencia. Yo tuve que hacer 5 años de carrera en España, tuve que hacer 2 años y medio de maestría en España, llevo ya 3 años de doctorado en España, hice en México 4 años de carrera en una universidad aquí, me aventé 9 horas en el examen Ceneval para ser abogado. Insufrible. Pues bueno, aquí la realidad que tienen es, bueno, tienen unos cursos superiores de posgrado, pero no todas las universidades, y hay que acercar a todas las universidades a un solo esquema, y te agradezco muchísimo tu pregunta. Gerardo, la especialidad incide en la tutela judicial efectiva. Por supuesto, no podemos desprender al abogado, a la abogada de la tutela judicial efectiva solamente por pensar que es la maquinaria judicial o la maquinaria administrativa del Estado. No, nosotros, abogados y abogadas, formamos parte de la tutela judicial efectiva y por lo tanto tenemos que velar por la protección de la misma. Y sí, es un debate en el que Ecuador lo lleva muy claro y de que la perspectiva, el panorama que tienen es muy bueno y a su vez envidiable con la realidad que tenemos en México. Por último, José Armando, bueno, más que nada parece una aportación bastante valiosa, y el último es necesario una correduría notarial. Todo aquello que facilite las comunicaciones entre los operadores jurídicos con la ciudadanía, bienvenido. Pues nada, pues esta mesa les agradece, por favor no se levanten de sus lugares, viene una mesa enseguida, y agradecemos a los que nos están siguiendo en línea, y nuevamente, gracias a todos ustedes. Muchas gracias.